Hoy puede ser. Y son apenas 2 días los que nos separan de una fecha tan importante para el corazón de los argentinos como es recordar toda la cuestión Malvinas y lo mucho que ha dejado heridas inolvidables en los corazones de toda la República Argentina. ¿No es así, Gaby? Vendrá un nuevo Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas, 43 años de una deuda que todavía mantenemos como país, como República Argentina, con respecto a aquellos que fueron a defendernos a todos, y una deuda que tiene que ver con esto, con la falta de reconocimiento y con el abandono a los que han sido sometidos muchos de nuestros veteranos. Por este motivo hay un llamado hacia una convocatoria más bien federal de veteranos de la República Argentina, y de eso vamos a hablar en el día de hoy, dándole la bienvenida a nuestros visitantes, ¿no? Por un lado tenemos a Miguel Flores, él es veterano de Malvinas, está integrando la Mesa Federal de Malvinas, integra la Mesa de Cultura, Historia y Malvinización. A él, primero que nada, le damos los buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí a esta Radio Universidad. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por recibirnos, por poder empezar a difundir. Y bueno, dentro de la mesa que me toca trabajar está la de malvinización, porque sufrimos una desmalvinización desde el mismo 15 de junio, cuando regresamos escondiéndonos, porque nos traían. Tuvimos casos de camaradas que fueron muy maltratados en Buenos Aires, que viajaron arriba de los trenes, que fueron insultados, se los escupía, por una culpa que uno no tenía, porque realmente eso fue. Y después con distintos procesos dentro de la democracia que trataron de borrar, ocultarnos, y si uno habla con gente de 20 o 30 años para atrás no tiene idea de qué pasó y qué fue. O lo que significó. Y también queremos agradecerle su presencia a Elizabeth Narváez. Ella integra la administración de lo que es esta convocatoria federal de veteranos de la República Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos este espacio en el cual necesitamos reivindicar ese gran valor que significó el conflicto bélico en el Atlántico Sur. Bien, empecemos a hablar de esto. ¿De dónde surge esta convocatoria federal? Esto comenzó en Resistencia, en el Chaco, el 25 y 26 de agosto del año pasado, donde se invitó a todas las asociaciones del país a integrar, y bueno, allá fui solo, no integrábamos ninguna. Ya hemos creado una en Chilecito, donde se han sumado muchos compañeros que también fueron movilizados a distintos puntos de la cordillera y algunos al Atlántico. Y ahí surgió al mes crear una mesa, la cual está dirigida por 7 personas. Uno de ellos está llegando hoy, que es Helios Quinta, que viaja desde España. Él es de Mar del Plata y es uno de los que llamamos como uno de los cerebros de toda esta organización. Después tenemos 2 integrantes de Buenos Aires, de la Fundación Gesta Malvina del Chaco, que fue quien nos convocó, quienes han logrado grandes éxitos dentro de su provincia en los reconocimientos, no solo médicos honoríficos, sino también económicos, a los cuales muchos estamos detrás de eso, ¿no? De lo honorífico, por nuestras familias y por lo que lo merecemos. Esa es la cuestión. Y de ahí se empezó a trabajar esta mesa, en la cual también a los 2 o 3 meses fui, como quien dice, sumado a la mesa chica. Y ahí estamos trabajando. Empezamos a necesitar voluntarios, de los cuales eso va a hablar Elizabeth, que la invité, y junto a su hijo están haciendo un enorme trabajo, pero son muy pocos, porque necesitamos más gente que nos colabore en el tema de informática, información, de mandar mails, y bueno, lo voy a explicar ella, todo ese tipo de cosas que han creado en la parte de redes. Necesitamos administrar y bueno, más personas para eso.
Es un poco eso, Elizabeth, es actualizar este reclamo, ayornarlo a los tiempos y estar presentes donde se tiene que estar hoy, en todos lados, y acceder a que esa información nos llegue como notificación a cualquiera de nuestras redes. ¿Se trata un poco de eso? Se trata específicamente del hecho de que Malvinas siempre fue solamente para lo que es a nivel educativo, solamente fue una fecha en la cual era solamente conmemorativa. Pero a eso le tenés que sumar que todos ellos que están hoy por hoy todavía vivos tienen una memoria activa y reconocen y saben perfectamente qué es lo que pasó por detrás de lo que nosotros se nos contó. Claro. Muchos conocen solamente el que falleció, el que perdió esto, el que llegó de determinada manera a su casa, pero la memoria activa la tienen ellos y la idea está en que es convocatoria, quiere hacer llegar a toda la población y especialmente a los dirigentes políticos que esto no se ha olvidado. Malvinas no fue solamente, sucedió en las islas, sucedió en todo el país, porque era un conflicto entre dos países, no era entre un grupo de gente a otro, era un país contra otro. Y se han olvidado de los que estuvieron en los continentes. En mi caso, yo soy de Río Turbio. Yo supe y lo sentí en carne viva lo que significaba sentir un avión volar sobre tu cabeza y saber que tenías que estar bajo un pupitre. O sea, estamos hablando, yo estaba en el lado contrario a las islas, yo estaba muy al lado de la cordillera, es decir, que yo padecí la guerra de otra manera. Por esa razón la idea es de reivindicar que esta memoria no se pierda porque se va pasando los años y ellos no se sienten reconocidos y algunos no lo están reconociendo como tal. ¿Qué significa? Veteranos de guerra son todos y la idea está en que ellos sí o sí sean reivindicados como tal, porque los años se van y esa memoria que ellos tienen ahora se va a perder porque se están muriendo. Es lo que decía al comienzo, es una deuda que tenemos con ellos el reconocerlos, pero además es un despropósito tenerlos y no aprender de ellos la historia completa. Sí, en el caso nuestro, ha sido una carga muy pesada, la que por cuestiones políticas se nos cargó, ¿no? Como decíamos hace un rato. Lo peor que le puede llegar a pasar a un ser humano es que te carguen la vergüenza y la culpa. Comentábamos recién, estuve con el centro de estudiantes, con el chico Luján de abogacía, muy interesante, van a colaborarnos ellos, el profesor Iñaki, que hay un video en YouTube que dice, cuando Madryn se quedó sin pan. Llegaban escondidos en los camiones y la gente los descubrió, y pararon y sacaron todo el pan que había en las mesas, en las panaderías, porque era calamitoso el estado en el que venían algunos. Nosotros pasamos el tema de que en mi caso yo tuve 45 días metido en mi pieza y después salí y tenía algunos problemas de conducta, empecé a rodar por el país con la mochila, siempre encontraba motivos para descargar un enojo que no lo merecía nadie. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste convocado a Malvinas? Yo entré y salí con 18. Porque salí en agosto y cumplía 19 en octubre. Era un adolescente. Y en ese tiempo sí, una clase a la que está comprobado que se nos castigó más que a las demás, física y psicológicamente. El artículo 999, 999, que si lo das vuelta es un número bastante feo, ¿no? Sí. Decreta el 7 de febrero Galtieri la pena de muerte. Insubordinación, ante no cumplir lo que se te acata o el escaparte del ejército. Claro, cualquier desobediencia era castigada con la pena capital. Exactamente. Y eso también se firmó en muchísimos casos cuando salías un papel que era un secreto de Estado. Todo lo que pasaba adentro quedaba adentro, no se podía contar, no se podía hablar. En chicos que quebraron nuestra voluntad, muchos, yo te puedo asegurar que el 90% sigue con miedo a emprender ciertas cosas, ¿no? Fue una de las clases que menos se desarrolló, la que mayor cantidad de enfermedades tiene en el caso de la diabetes nerviosa. Suicidios se dejaron de contar hace mucho tiempo, pero nosotros estamos sabiendo a medida que avanzamos en el trabajo, porque nos van contando la gente que los camaradas que abandonan los tratamientos. Claro. ¿No?
Tenemos casos... Sí, que no es no sé si soy repetitivo o lo dije fuera de aire. Un camarada nuestro, un gran luchador, que hace 2 meses se colgó, diciendo me cansé. Por algo que es nuestro, porque aparte Argentina está adherida a leyes internacionales, entre ellas el Pacto de San José de Costa Rica, que es muy humanitario, y a la Convención de Ginebra. En el artículo 43 dice que cuando un país entra en guerra, porque no es la guerra de Malvinas no es un país, fue Argentina contra Gran Bretaña y parte de la OTAN, que es un tema largo también. Entonces, todos los soldados empuñando un fusil y habiendo tenido la instrucción, vos ya estás en situación de guerra, ¿no? Muchos, no, pero que el riojano no se movió, que el catamarqueño. Escúchame, de acá, en todas las provincias se crearon unidades unificadas, de las cuales fueron enviados a cubrir 44 puestos de la cordillera. Acá tengo camaradas que viajaron a Salta, a Catamarca, y hubo quienes tuvieron que cubrir los puertos importantes, los diques, las usinas, cuidar el pueblo, cuidar las cosas esenciales. Al quedar menos en los cuarteles es estresante el tema porque las guardias son constantes. Claro. Entonces, y están buenos los que nos tocó otra situación más difícil en el sur. El artículo 43 lo dice clarito. ¿Qué pasa? Hubo un presidente, Alfonsín, cuando se nos dan todos los derechos, por una ley. Y luego es violada esa ley por el decreto 509/88. Un decreto jamás es más que una ley. Y ahí nos dividen en 3. Al mismo grupo humano, con la misma instrucción, con lo mismo todo, nos dividen en 3. El que estuvo en las islas, el que estuvo del paralelo 42 para abajo, que es entre Río Negro y Chubut, y los acuartelados, que en realidad en una situación de guerra no es acuartelado, es acantonado, porque vos estás esperando órdenes y estás protegiendo cosas. Después vino el remate para poder conseguir la información, cuando el presidente Carlos Menem desaparecen cuarteles, como el famoso 8 de Comodoro Rivadavia, que hoy es una plaza. Se queman accidentalmente, sin querer, un vagón de un tren donde venía toda la información. Y doy fe de esto porque yo el año pasado viajé a nuestro cuartel, la colonia Sarmiento en Chubut, después de 42 años. Fuimos con 3 camaradas más y nos juntamos con los de allá. Y no existimos dentro del cuartel. No hay nada de nosotros. Después sabemos que viene un tema de tráfico de armas, etcétera. Toda la documentación. Entonces todo eso hubo que esconder otro tipo de cosas, y entre ellos estamos nosotros, que tenemos hijos, ¿no es cierto?, quienes tienen nietos, quienes tienen un montón de cosas, y no pueden sentir el orgullo plenamente de demostrar que fuimos servidores de la patria y estuvimos dispuestos a todo lo que nos pidieran en ese momento. Obligados, pero estábamos ahí. Es, más allá del reclamo lógico, hay que entender algunas cuestiones también. Es decir, hay gente que dice, bueno, pero buscan, los que no están reconocidos buscan ser veteranos por los beneficios. ¿Qué beneficios tiene un veterano? Primeramente, en lo que nosotros estamos solicitando, que ya hay una movida nacional importante, y estamos hablando con los distintos, todavía no me ha tocado porque estoy un poco solo con ella, pero ella está en Sañogasta 12 horas con su hijo en la computadora, atendiendo los reclamos de cada uno, educando a cada uno, enseñando a cada uno hasta cómo usar el teléfono, cómo manejar las asociaciones, y yo voy moviéndome en mis tiempos por los distintos lugares, ¿no? Ha habido conexiones con un obispo muy importante de Corrientes, y se están empezando a juntar la parte del clero. Tenemos que hablar a la parte de los otros cultos, porque necesitamos apoyo en esto, que la gente sepa qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una emergencia sanitaria urgente. Se nos están muriendo muchísimos, y como te dije, una de las clases que menos se desarrolló. Entonces tenemos la mayor cantidad de personas que no tienen una obra social, que no tienen un trabajo fijo, y cargamos con esa mochila de, como decíamos recién, de la vergüenza, del peso, de un montón de cosas que no son nuestras, que fueron impuestas, y que se nos hace muy complicado vivir a veces. Por eso digo, hay gente que habla de el veterano no reconocido como si buscara un estatus especial, y no, es simplemente ser reconocido como lo que es, como un veterano, para alcanzar el mismo estatus de otros, que a su vez tampoco tienen beneficios. Por eso digo, buscan ser reconocidos como veteranos por los beneficios. ¿Qué beneficios tiene un veterano si los tenemos igual de abandonados? Ahí voy con la división.
Nosotros no pretendemos igualarnos a nuestros primos. Nuestros primos les decimos a quienes estuvieron en combate, que todos sabemos que un 10-15% entró en combate. Los demás estaban calentitos en distintos lugares, otros no, estaban en Pozo de Zorro haciendo las guardias. Sabemos que tenemos pies amputados, un montón de cosas, pero no todos pelearon. Entonces ahí es cuando digo que existe la división con el continental y con el del cuartel. Nosotros pretendemos ser veteranos de guerra porque lo somos. Ahora, no somos excombatientes. Y ahí tengo yo también una lucha interna, porque si todo el que pisó las islas, si haya estado un día, 2 días, 3 horas, 4 horas, 5 horas, cumpliendo una función logística de lo que sea, es excombatiente, porque cruzó. Y los demás son veteranos de guerra porque las leyes internacionales lo dicen, como les explicaba hace un rato. No es lo mismo el veterano de guerra que el excombatiente. No pretendemos los mismos derechos, no queremos ahorrarnos arrogarnos honores que no tenemos. Pero sí se trabajó mucho. Y no todo ocurrió en Malvinas. Eso. Hubo combates en Puerto Belgrano, la primera lancha de desembarco se los mató a todos los ingleses ahí. Y hace poco empezó a salir la información. Yo me movilizaba por Comodoro y un poco más abajo de Comodoro también intentaron desembarcar y hubo tiroteos, no hubo muertos de ninguno de los dos lados. O, si no tengo mala información, creo que hubo un argentino. Tenemos en Puerto San Julián, cuando intentó desembarcar el SAS, que son los comandos más importantes que tienen ellos, sí, los grupos de élite. Y ahí fueron repelidos, donde murieron muchos, y murieron 17 argentinos en el continente. Claro. Hubo también persecución de ingleses en las granjas, que sabemos que la mayoría son inglesas, persecución de los que pudieron quedar con vida, que fueron enterrados ahí, y cruzaron hasta Chile, hasta la parte de Tierra del Fuego de Chile, se los fue corriendo y bueno, los estaban esperando porque todos sabemos y tenemos toda la información de que el ejército chileno estaba a punto de pegarle el zarmazo apenas cometiéramos un error internacional. Y tenemos la información hasta Salta, tenemos los papeles, tenemos tanto ingleses como argentinos de los barcos que estaban a la altura de Arica, 5 ingleses y 7 chilenos con la infantería listo porque es un tramo muy cortito. Tenemos la información de comandos que fueron tomados que entraban por Bolivia. O sea, la guerra no fue solamente en Malvinas. Todos tuvimos un trabajo, unos más, otros menos, más grave o más fuerte, siempre digo yo, fue los que transportaban las bombas, los que cargaban los aviones. Tengo camaradas y amigos del Chaco que lo sacaron con 47, 49 grados de calor y fueron a parar a San Julián, al límite con Tierra del Fuego. Sin ningún y tipo son de algunos de ellos los que se tirotearon con los ingleses. Con los intentos de desembarco. A ver, porque claro, estamos hablando de eso y uno se queda a pensar en el número. Como decís, todos sabemos que será el 10 o el 15% los que estuvieron realmente en combate. Disculpen si suena feo, gracias a Dios, porque tendríamos muchos más caídos. Porque así como te llevaron a vos, llevaron a pibes con una instrucción muy básica, lo sabés vos tuviste la instrucción. Bueno, nosotros no se podía comparar la formación militar argentina y la formación militar inglesa. Comentaba recién que en ese tiempo tenía un kiosco y el tema de las armas me encantaba porque era cazador y eso. Y en ese tiempo el ejército inglés era el tercer ejército más poderoso de la Tierra. Era Estados Unidos, Rusia y Inglaterra. Y yo leía todo eso, ¿no? Y nosotros nos llevaron una instrucción de 45 días en el cual por ahí separaron como 100, éramos como 2000 y pico, y separaron 100 que éramos deportistas. En ese tiempo en Córdoba se decía tirar los guantes, claro, que era boxear. ¿No? Hacia mis comienzos, entonces fui a dar a ese grupo. Prácticamente no dormíamos. Fue una instrucción durísima que inclusive los propios camaradas que lo han dicho, de la clase 62, que fueron reincorporados, todavía estaban ahí hasta que tomáramos bien el manejo del cuartel y ellos se fueran, que por qué era lo que nos pasaba. Nos levantaban a las 5 de la mañana, a las 9 de la noche estábamos volviendo. Y era paliza, malos golpes y todo lo demás. Y ahí te despertaban a las 2, 3 de la mañana porque había que hacer pruebas de tiro con las trazantes, bueno, hacer un distinto tipo de ejercicios. ¿Y por qué a ellos no les había pasado eso? Porque ya se sabía que se venía y no podías ir con 45 días de instrucción con un fusil que te daban un papelito así que te decía que tiraba arriba a la derecha
con culata de madera que pesaba 13, 14 kilos con la munición, y que después que terminó la guerra nos regalaron el fusil para, que es el del paracaidista que se pliega, que pesa menos de 4 kilos. Y todas esas armas inservibles, con eso se fue. Sí, por eso digo, no tuvimos más víctimas, más caídos, porque Dios no quiso. Y en esto yo quisiera destacar lo siguiente, retomando lo que comentaba Elizabeth sobre que uno termina sabiendo del conflicto de Malvinas por lo que ve en la escuela, más que nada en la escuela primaria y después en actos que intentan ser reivindicativos, como el que se hace cada 2 de abril, ya sea en escuelas, en plazas, pero cuando uno habla de la cuestión Malvinas, habla como que fue un evento que sucedió en ese año y terminó en ese año, y no se habla de esa historia continuada, no se habla de qué pasó con el después. Se habla muchas veces de los caídos y no de quienes tuvieron que vivir con la memoria activa y constante de haber sido protagonistas de alguna manera de la guerra de Malvinas. Ahí hay una gran deuda desde la educación y de continuar con ese tema desde las escuelas o desde diferentes ámbitos, como nos toca ahora a nosotros desde la radio de la universidad, el poder hablar de esto. Sí, lamentablemente, así como vos lo decís, esto fue solamente una fecha en la cual solamente quedó como conmemorativa. Es lamentable ver la situación en la cual hoy por hoy la desinformación y la educación se está denigrando un poco en lo que significa la memoria activa. La memoria de todo lo que te va pasando el día a día, de cómo va sufriendo cada persona a medida que va pasando el tiempo. Y en este caso fue bastante. Yo por mi lado, con el hecho que yo les comenté que sí, yo estuve en ese conflicto. Vos viviste la guerra. Yo la viví debajo de un pupitre. En mi caso yo tengo 3 hijos, de los cuales los 3 les enseñé exactamente lo que yo me pasó. Y mi madre hoy por hoy no está, ella les explicó cómo se vivió estando en el sur, cubriendo todas esas falencias que había. Entonces, ¿qué significa esto? Es darse cuenta que el país no se da ni idea de lo que significó Malvinas. ¿Qué pasó? Hubieron un montón de cosas. Hubo un partido de fútbol, hubo algo que tapó el tema de las Malvinas. Todo por una mala decisión en su momento de un militar que decidió tomar por hecho de que había que así o sí reivindicarse y conseguir el tema de las Malvinas. Y bueno, lo hicieron, pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y se dieron con esta simple idea de que Malvinas solamente era Malvinas y se centralizó en ese lugar y no se dieron cuenta que era en todo el país sucedió y no se dieron a conocer. Ese silencio que le dieron a ellos es lo que hizo que esto nunca saliera a la luz. Hoy por hoy está saliendo. O tal vez porque es tan difícil hablar de la cuestión Malvinas, implica una carga emocional bastante complicada, que sí. Por ahí es mejor, bueno, hablemos solamente en esa fecha, hablemos solamente de los caídos, de que eso ya pasó hace mucho tiempo y que no sigue pasando, como para no reactivar esa herida. Y me parece que esa es una deuda muy importante que tiene todo el pueblo argentino con todo lo que sucedió y con todos los corazones que tocó ese momento histórico, que todavía sigue continuado. Bueno, en mi caso, imagínate yo como administrativa y yo teniendo 8 años menos que ellos, yo lo siento de una manera, pero imagínate si yo te dijera, en el caso tuyo, sentarte a hablar con un veterano y de los que no te quieren hablar, tenés que tenerle una paciencia única y tratar de no decir determinadas palabras porque son detonantes para ellos en su memoria. Es muy complicado. Imagínense la situación en la cual hoy por hoy hay algunos que te pueden hablar, pero hay otros que no, hay otros que se cierran. Hay gente que yo tengo, por ejemplo, del grupo, que solamente me llaman a la mañana porque la familia no le acepta que hablen de Malvinas, su propia familia. O sea, es conflictivo, es una cosa, un tema muy, muy conflictivo, que no es tan solo para el país, sino pero para cada uno de ellos cuando quieren hablar del tema. Y con respecto a esto, Elizabeth, en la convocatoria, ustedes, los voluntarios, los que asisten a todo este movimiento, entre los voluntarios hay gente que tenga la capacidad, por ejemplo, profesional de acompañarlos y de hacer el aguante y de establecer estas charlas, aún con aquellos a quienes les cuesta. Bueno, a eso voy. Él estaba hablando del tema de la emergencia sanitaria. Si ustedes sacan en cuenta, habla de la situación en la que viven cada uno.
Así como te estoy comentando, es el tema de que hay gente que no puede hablar de esto porque sencillamente no lo puede soportar. Imagínate, hoy por hoy convocatoria necesita la asistencia médica urgente, en más que todo en psicología, psiquiatría, sociología, porque estamos hablando de niños de 18 años, porque yo los trato así. Sí, es que son eran niños de 18 años que en su momento no eran mayores de edad. Claro. Estaban bajo la parte potestad de un gobierno que después los abandonó cuando apenas terminó el conflicto y nunca más. Y no solamente un gobierno, sino yo creo que después la memoria colectiva, ¿no?, de una nación que no les dio esa reivindicación, no solamente a los caídos en Malvinas, sino a todos quienes estuvieron de alguna u otra manera involucrados en el conflicto. Sí, es una deuda muy grande. Es una deuda muy grande. Es una deuda en la cual uno lo vive el día a día. Yo por lo menos por mi lado lo vivo día a día. Y esa es la idea de que yo por mi lado, por parte de lo que soy administrativa y estoy en el área del voluntariado, es lo que uno necesita. Necesita gente para poder lidiar con la situación de cada uno de ellos. Y no tan solo el hecho psicológico. Estamos hablando del económico, estamos hablando de la parte de salud, que hoy por hoy, hace un mes atrás, rescataron a un veterano que estaba en un estado de desnutrición total en Salta y estaba solamente cubierto con tarima, una bolsa, y con eso era el resguardo. No tenía ni agua, no tenía baño. O sea, hasta qué punto la memoria activa está ahí y que no se hace notar por parte del gobierno, porque la verdad que ellos tienen toda la información de todo lo que sucedió y están en silencio. ¿Por qué ellos tienen que salir adelante para salir a decir qué es lo que pasó? Hablamos de la deuda, ¿no?, de siempre, y uno por ahí ve, no sé, pongamos esto, el Hollywood te muestra el orgullo de los veteranos para Estados Unidos, ¿no?, porque Hollywood es Estados Unidos, y todo lo que ellos le deben y el honor que se le debe al veterano, pero te hablan enmarcan todo en estrés postraumático, pero ¿qué? Queda solamente en la sala de cine, queda solamente en Netflix. No es verdad, no les pasa. A los pibes de acá también les pasa. Los que eran pibes, los que algunos volvieron, otros no volvieron, pero ninguno de los que volvió igual de lo que se fue. Bueno, te cuento un ejemplo muy cercano. Un tipo que no paraba de hacer chistes, que emprendía cosas y hacía cosas, que estaba siempre para los demás, que era como el motor de muchas cosas. Y después, al volver, cambió. ¿Cambió por qué? Porque fueron también las situaciones distintas. Amigos de Buenos Aires, como te digo, los escupían a algunos. Se tenían que esconder, llegaban de noche a sus casas. Pero no todo fue así. Yo estuve en la provincia de Santa Fe, en congresos, en el Chaco. Íbamos los veteranos caminando y la gente por ahí te pasaba y te agradecía. Y los niños te agradecían porque los padres le contaron. Porque hubo quizás... Es la misma sociedad, pero con distintos ribetes por ahí, ¿no? Acá es como que está, meter una guerra como si fuera una cosa menor. O sea, y eso duele para quien ha pasado tantas cosas. Otra cosa que les quería comentar, que agradezco mucho, el tema de la universidad. Como nombraba recién a quienes me han estado recibiendo y me han hecho el contacto con ustedes. Yanni, sí. Sí, y por el espacio, y también agradecer que uno de los primeros libros que recibió La Rioja, lo acabamos de entregar recién en la biblioteca de la universidad, que es un libro escrito por un combatiente, que a escondidas, porque no podías tener cámara de fotos. Yo tuve mi cámara de fotos, tengo fotos por ahí escondidas, y tampoco podías escribir nada. Y Oscar Elvio Perrault fue un veterano que ya falleció, y su viuda está encargándose, Liliana Folonier de Perrault, está encargándose de, o sea, no gana ella con el libro, no lo hace, digamos, para lucrar, no con fines pero está tratando de meterlo en la universidad, en las asociaciones de veteranos, y se llama Un viaje al sur, y está en la biblioteca de la universidad, para quienes puedan consultar. Ir a verlo. Recién lo dejamos, es muy interesante, es fuerte, sin dudas,
Sin dudas. Acá salen, bueno, hasta la foto de los papás, correntino, una cosa muy fuerte, y vamos a agradecer toda la vida a Liliana. Y así como eso, que justo me toca a mí, la mesa de cultura, historia y malvinización, hablé con una profesora de teatro, una vez hicimos teatro también, que es Silvia Juárez, y vamos a empezar a hacer cosas con respecto a Malvinas, así que usted que es joven, prepárese para hacer de novia o de hermana de algún soldado. Y vamos a buscar chicos que armar grupos de danza con respecto a eso en la misma obra de teatro, y la idea es sacarlo de Chilecito y a la vez replicarlo en todo el país. Debemos malvinizar día y noche, que en los festivales, que en una peña se los nombre, se recuerde la fecha, como se hace en muchos otros lugares, de que después que hay cualquier evento o al comienzo siempre se nombra la gesta para no olvidarse, porque después de la vuelta de Obligado fue el punto más importante de soberanía que tuvo este país. Sí. Porque es defender la tierra. Sí, sí, una defensa ante un ataque directo. Quiero preguntarte esto porque te toca una mesa que es muy interesante, como es cultura, historia y malvinización. Si estás de acuerdo con aquellos productos que han intentado relatar lo que ha sido la gesta Malvina a través del cine, de las series, de los libros que han tenido mayor difusión. No sé, pienso en esta película Iluminados por el Fuego. Cuando se estrenó, yo estaba en la escuela primaria y la vimos y nos sirvió para hablar un poco del tema de Malvinas. Si estás de acuerdo con eso, sé que León Gieco también estuvo muy vinculado en la creación de música. Ellos hicieron un aporte muy importante para eso. Como en todo, las opiniones son como los pupos, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos uno y distinto. Sí, sí. Me parece que está un 80% muy bien logrado todo. Uno, como ha estado ahí, hay cosas que no las ve como se ven en la película, pero puede haber sido en otro lugar, sí. Con otro compañero, con otro camarada, en otro lugar. Para mí que todo vale. Es importantísimo que todo eso empiece que se muestre más, y también estamos invitando a toda la gente que tenga por ahí, que sepa de poemas. Estamos tratando de contactarnos con una señora en el Chaco que escribe mucho para los veteranos, y ellos van a visitarla al campo. Uh-huh. Entonces, poesías, canciones, hay chamamé, todo tenemos que juntar en esta mesa para que la gente, para que en algún determinado momento, cuando nos reciban, poder mostrar que Malvinas no fue cualquier cosa y que no está olvidado, porque está en los camiones. La otra vez en una peña estábamos hablando de esto y viene un chico y me muestra una pantorrilla enorme así, con un tatuaje, y no olvidar, y eso está en todos lados, en las paredes, todo eso tenemos que recopilar. ¿Y cómo se sintieron? Porque en el último mundial, creo que en las dos canciones que más tocaron lo que fue la barra brava del mundial, los mencionaba. ¿Cómo sintieron los esa pibes mención? De Malvinas? Sí. Y es una caricia al alma. O sea, que te recuerde, que te pongan en un evento tan... porque el argentino es muy argentino con el deporte. Sí, con el fútbol más. Teníamos en mi época, viste, recordarás, teníamos campeón del mundo cada 2x3 de boxeo. Era una cosa, y lo teníamos Fangio, y teníamos... Pero el fútbol fue lo que nos sacó a todo el mundo. Y nos ponemos la camiseta y aprendemos hasta el himno a veces, ¿no? Y en otras cosas no. En otras cosas que son tan importantes a veces no. Eso de la canción del Mundial, yo creo que nos ha puesto muy felices a todos. Saber que estamos en algún lugar que no está. Ya salió la nueva. Ya salió la nueva, que queremos la cuarta ahora, sí. Y también nos nombran ahí. Entonces, eso, necesitamos mucho de ustedes, y sobre todo de la juventud, que por una omisión del Estado hace que desconozcan realmente lo que ha sido, y quizás tienen al lado un vecino, alguien que es un héroe, que a lo mejor le tocó estar en una situación más difícil que la que me ha tocado a mí, y está triste, está apenado y está dolorido, porque todos necesitamos el reconocimiento de lo que sea, de tu buen trabajo, de tu buena acción, de tu buena todo, y esto no fue cualquier cosa, y no todo sucedió en las islas.
Para quienes quieran colaborar o saber más de esta convocatoria, ¿cómo se pueden poner en contacto? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo se pueden sumar? Me parece sumamente maravilloso e importante poder hacer difusión de esto, de que hay una convocatoria federal de veteranos de la República Argentina y que se puede colaborar. Sí, convocatoria tiene hoy por hoy activo el Facebook, porque obviamente se maneja mucho el tema de las redes sociales. Así que si lo buscan como convocatoria federal de veteranos de guerra de la República Argentina, lo van a encontrar. Es un símbolo en el cual está dos manos entrelazadas y un sol, que es exactamente la manera más factible para poder contactarnos. También hay un correo electrónico exactamente con las mismas, nada más que tendría que anotárselo, que es convocatoria.federal.veteranosra@gmail.com. Bien. Y también obviamente ese convocatoria de Facebook lo va a guiar directamente también a lo que es YouTube, y se está manteniendo hoy por hoy en lo que es el canal por Restream para poder convocar. Y la idea es que nos contacten, porque ellos necesitan ayuda, ellos necesitan hacer sentir su reclamo, y hoy por hoy está ahogado en el corazón de cada uno de ellos. Hay que hacerlo sentir, es la única manera que yo les aclaro y les digo. Por esa misma razón cargué y armé todas esas páginas con tal de que, necesito que ustedes se hagan sentir, porque ustedes son la memoria hoy por hoy activa de cada cosa que pasó en todo el país, no en Malvinas solamente. Por eso, Elizabeth, gracias a vos y a todos los que forman parte de esta convocatoria federal de veteranos. A Miguel, gracias por venir, y ese gracias enorme y eterno que siempre me surge cada vez que hablamos de Malvinas. Nada más que eso, yo solamente te puedo decir gracias y cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los van a escuchar en todo el país y en el extranjero. Tenemos camaradas que nos siguen desde otros países, por cuestiones laborales están en otras partes, pero están continuamente recibiendo la información y acompañándonos con esto. Y es un placer para mí que nos hayan recibido y poder contar un poco de los millones y millones de anécdotas y cosas que hay, y sobre todo que el acompañamiento es lo que estamos necesitando, porque se va a hacer una campaña que llamamos nosotros de 1 millón, que es la universidad, los gremios y distintas entidades sociales en un determinado momento hacer un reclamo en una plaza o en cualquier lugar sin trasladarse a Buenos Aires, con un cartel que nos identifique y que se escuche nuestro reclamo, porque no estamos pidiendo nada que no merezcamos, nada que las leyes no nos hayan amparado. Inclusive estamos teniendo el apoyo de una parte de una legión extranjera francesa que estuvo en Argelia. También se contactó con nuestro camarada en España, y también nos han ayudado algunos camaradas ingleses, aunque no lo crean. También ellos han hecho su aporte para que nosotros logremos lo que nos han quitado, porque ¿saben qué fue esto? Un robo. Esto fue un robo. El Estado nos robó, y cuando digo así, tenemos todos los argumentos para demostrar que nos robaron y nos hicieron un daño tremendo. Hay muchísima gente que tendría que estar disfrutando de sus nietos y no soportaron y se fueron. Gracias a ustedes. No, Miguel, gracias a vos, gracias a todos. El abrazo gigante a todos quienes se están sumando a esta convocatoria. Creo que más que nada, gracias por animarte a contar tu historia aquí en Radio Universidad, a vos y a todos los que se van animando a brindar su testimonio, como puedan, como les salga. Creo que es sumamente importante recuperar esa memoria. Sí, en mi caso he estado escondido 42 años. Hace poco tuvimos una charla con el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, que tuvimos una videollamada directamente con nuestro camarada Helios Quinta, el de España, que ya está viajando a Argentina, y dice, pero Miguel nunca dijo nada, yo lo conozco desde hace años, 20 años, estamos juntos, y no, empecé a hablar desde agosto del año pasado, que empecé a salir por las radios de acá, y que se viralizó
un audio que hice con una de las radios, y eso lo tomó todo el país y me tuvo casi 2 meses sin dormir porque me llamaban de todos lados a ver cómo es esto, y empezamos a armar la mesa federal. Voy a estar este miércoles, Dios mediante, por primera vez en un acto, y seguramente vamos a aguantar bien porque ya tenemos el apoyo de muchos. Es una fecha que a mí me sirvió siempre para irme a esconder por ahí porque duele. Me imagino que sí, me imagino que es muy difícil el hacer este proceso de testimonial, sobre todo, ¿no? El de compartir, el de contarlo, pero es sumamente importante. Por eso el abrazo a vos y el abrazo a todos los que se van animando de a poquito a sacar esa historia a la luz, esa historia que es necesaria para nuestra memoria completa en Argentina, de un momento que todavía nos duele y que no debería ser así. Así que están todos quienes nos están escuchando invitados a participar de esta convocatoria federal de veteranos de la República Argentina. Vamos a compartir las vías de comunicación a través de nuestras redes para que también se puedan poner en contacto. Y bueno, agradecerles a ambos por estar aquí en Radio Universidad. Esperamos que no sea la única vez, que nos podamos reunir con más frecuencia, comentar cómo van avanzando con esta convocatoria. Me parece genial. Le agradecemos muchísimo a Elizabeth Narváez, quien está a cargo de la administración, y a Miguel Flores por participar aquí en Radio Universidad. Muchas gracias. Porque ya viene el 2 de abril y la idea no es que quede como una fecha más de calendario o una fecha en la escuela, como conversábamos con nuestros invitados, porque ellos fueron a pelear y estuvieron dispuestos a pelear. El problema es que de 1982 para acá la siguen peleando. Todos los días la tienen que seguir peleando. Entonces creo que les corresponde a todos los demás este agradecimiento y este reconocimiento, porque son, como lo dijimos varias veces, héroes. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.